Bienvenidos a Chamullando. ¿Qué tal, Pepín? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Hoy en día es un día nuevo, ¿no? Para el tema del programa. Vamos a ver cómo nos va con los temas que queremos tocar. Es un día entretenido, pero antes de poder hablar, creo que tienes una... Bueno, en realidad sí, queríamos antes de empezar a charlar lo que quieras conversar hoy. Sí queríamos hablar un poco o tocar ese tema un poquito delicado del incidente que ocurrió hace unos días con el cantante norteamericano Oliver Tree y con el youtuber argentino Gaspi, más conocido como Gaspi, Gaspar Prim. Y bueno, yo me imagino que todos los que son seguidores y fan de él, porque bueno, en este caso ambos tienen muchos seguidores, entonces queríamos obviamente decir que bueno, sentimos obviamente el hecho, lo sucedido, ha sido algo muy muy raro, ¿no? Porque es un accidente de helicóptero y bastante... Sí, o sea, no he podido investigar así, o sea, a profundidad, pero se supone que estaban grabando algo o tenían planes o ya un lugar. Claro, o sea, los habían citado para Brasil, estaban justamente en uno de los helicópteros, justamente estaba Gaspi, estaba Oliver Tree, estaba un productor y también un director de video. O sea, justamente habían ido por un proyecto. Claro, estaban haciendo un proyecto. Creo que Oliver Tree estaba haciendo un proyecto cuando se vuelve artista independiente para grabar en varios países y cosas por el estilo. Y creo que estaba, supongo yo, haciendo algún tipo de producción junto con... Sí, o sea, digamos que pidieron la colaboración de Gaspi porque claro, como es un youtuber, un influencer, una figura muy conocida. Sudamericana. Lo que sorprende es un accidente de helicóptero porque chocaron, tengo entendido. Sí, correcto. O sea, eso es lo extraño porque, o sea, digamos que tráfico aéreo no... O sea, sí, es cierto, es una ciudad, digamos que es Río de Janeiro, o sea, obviamente hay edificios, todo lo que quieras, pero como que un tráfico aéreo tan, o sea, no sé, tan denso como para que dos helicópteros chocaran y bueno, ocurriera lo lamentable, pero bueno, una pena, ¿no? Sí, desde acá... Sobre todo que han sido jóvenes. Claro. Porque Gaspi Gaspi tiene 23, tenía 23, para mí... un niño, o sea, muy, muy joven, para ti alguien más contemporáneo. Y en el caso de Oliver Tree también muy joven, bueno, para mí muy joven, para ti un poco mayor, tenía 32, 33 años. Casi de la promo. Y bueno, también obviamente desvivieron los pilotos en ambos casos, ¿no? De los que colisionaron, los pilotos de los helicópteros que colisionaron. Y realmente pues una pena, ¿no? Es la vida humana, ¿no? Pero a raíz de esto también se fue o se deslindó la teoría de que quizás fue algo relacionado a lo que vendría siendo, no sé, que quisieron hacer ese accidente, fue adrede, son mitos como siempre suceden en cada incidente. En realidad está en investigación todavía, ¿no? Porque lo que no entiendo, o sea, lo que han descubierto al menos algo, es de que el piloto del helicóptero, el que viajaba solo, con el que colisionaron, él no tenía un permiso... ¿Para volar? O sea, tenía permiso de vuelo, sí, pero no para están viendo si tenía un permiso, porque para la zona en la que estaban, era como que de repente estaba haciendo un taxi, o sea, un taxi aéreo, porque en Brasil ya se está, como en otras ciudades, mega ciudades, que tienen helipuertos en los edificios, sí se está haciendo el tema de servicio de taxi, como el tráfico es atroz, te hacen un taxi helicóptero, pues no te llevan en helicóptero. Entonces, estaban investigando eso, pero sí he visto que hay salido ciertas, no sé, pues la vez pasada hemos hablado de teorías conspirativas, entonces siempre, a veces la partida de celebridades te dan a veces no sé, la oportunidad de hacer esas cosas, ¿no? De decir o crear leyendas urbanas. Pues, ahora que has hablado de teorías conspirativas, justamente me comentaron una de las teorías. Vean el video, por favor. Pero una de las teorías que han mencionado es, no sé si se sabrá sobre el Club de los 27. El Club de los 27, claro, son, digamos, este famoso club de artistas de diferentes épocas que desvivieron en justamente esa edad, pues, ¿no? A los 27 años. Yo creo que es un club que nadie quisiera pertenecer. Definitivamente que no. Definitivamente que no. Dentro de ese club hay gente... famosa. Muy famosa, sí, pero sobre todo gente que revolucionó la música, más que nada por el tema del rock, el blues, el jazz, ¿no?
No sé si habrá gente de lo que vendría siendo más contemporáneo, cosas por el estilo, quizás de reggaetón, pop, Lo que pasa, pero el tema del rock sí. o sea, claro. Lo que pasa es que el tema del Club de los 27 prácticamente nace en Estados Unidos, en la cultura pop norteamericana o americana, como se le dice, y sí nace sobre todo con artistas ligados al mundo del rock, ¿no? Claro. Entonces, salvo algunos que otros artistas, por ejemplo, en el caso de Robert Johnson, que es uno de los primeros en ingresar a la lista en el sentido porque se dieron cuenta de que coincidían con el tema de esta edad de los 27, porque él, en realidad Robert Johnson es un ícono del blues, y el blues junto con la música gospel y con otro tipo de música son los géneros que dieron vida al rock and roll. Entonces, claro, basándose en esa coincidencia es que tienen un personaje, un ícono de la música como Robert Johnson, que él desvivió en los años a fines de los 30 o en los 40. O sea, imagínate desde cuándo viene esa lista, ¿no? Esa lista, digamos que... Se fue con San Pedro ahí. Digamos que en la lista... Sientas al club, ¿no? en la lista hay gente que realmente... Artista desde hace muchos años atrás, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, ¿pero tú crees que es una maldición? Podría ser, ¿no? Porque es raro. Sí, o sea, lo que pasa es que, claro, también habría que ver como... Mira, esto de acá... Yo recuerdo que hace mucho tiempo, porque esto del Club de los 27 es algo que le interesa mucho a la gente de la música. Como te digo, a la gente sobre todo que le gusta el rock o que le gusta este tema de la cultura pop norteamericana. Y yo me acuerdo que llegó hasta hacerse, no recuerdo si en una universidad en Inglaterra o en el mismo Estados Unidos, hizo una investigación con respecto a si realmente cuáles son los porcentajes para que artistas tan famosos pudieran desvivir en la misma edad, no siendo una edad tan joven, pues no, porque las probabilidades son... Claro, las probabilidades eran, pero después, sacando cálculos y todo, bueno, se dieron cuenta que habiendo tantos artistas a nivel mundial, o sea, la masa de artistas, entonces como que el porcentaje de tantos artistas, sobre todo en Estados Unidos, que te arrojan el rock and roll, como que coincidir en una edad, como que, más que todo lo que extraña es que haya tanto famoso dentro de la lista. Claro, no sé si tú tienes si te has visto la lista. Sí, justamente. Ya me imaginaba que como últimamente estás trayendo una agendita. Para poder saber más o menos los puntos. ¿No? O sea, hay datos curiosos. Más sí, que nada. Sí, hay muchos artistas, por ejemplo, famosos. Dentro de ahí tenemos al señor Jimi Hendrix. Claro, Jimi Hendrix. Que para muchos es la mejor guitarra que ha existido. Definitivamente es considerado el mejor guitarrista eléctrico, o sea, de guitarra eléctrica de la historia. Supuestamente, a ver, él tengo entendido muchas de las cosas que se le atribuye, tocaba la guitarra al revés, daba mucho show y cosas por el estilo. Lo que pasa es que esa de que tocaba al revés es porque él es zurdo, pero a él le gustaba una marca de guitarra específicamente de diestros. Entonces compraba la guitarra para un diestro, la usaba al revés y combinaba las cuerdas, o sea, las reubicaba, ¿me entiendes? Porque él era zurdo. Pues. Ya no sabía eso es lo que una de las digamos, cosas pintorescas que tenía. Pero no, él tiene muchísimas cosas pintorescas. Él, no sé si entre las cosas que tú has podido investigar de él incluso se decía que tocaba la guitarra con los dientes. O sea, era un personaje, Jimi Hendrix. Pero él revolucionó, en todo caso, el rock, ¿crees o no? Es uno de los íconos del rock, de estos cambios. El rock cambia mucho entre los años 50 y los 60. El rock que va a devenir en los años 70, 80, tiene esa fusión en los 60 y 70. Y Jimi Hendrix, hay muchos artistas como Jim Morrison, que también está en la lista, claro. O Janis Joplin, que también está en la lista de los 27, son digamos cantantes o artistas o ídolos del rock and roll que cambiaron, que revolucionaron mucho el rock en esa época, ¿no? Estamos hablando del rock de los 60, fines de los 60 y inicio de los 70. Claro, pero dentro de las teorías que he visto, supuestamente Jimi Hendrix es el que hace el pacto, o se cree que hizo un pacto con el señor de los cuernos, ¿no? El que usa las el que te hace firmar, ¿no? Mira, de ahí sí te... Porque dicen que es imposible lo que él hacía. O sea, a ver, en esa época la cantidad de músicos y la destreza que existía, si la comparas con la de ahora, eran mucho más técnicos, musicalmente hablando. Si lo vamos a meter en el rock, o sea, no voy a meter en otro género.
y considerar o hasta el punto de decir que sorprenda a muchos, o a propios o extraños, su destreza, ¿qué? Musical, se puede decir, ¿no? O la destreza que tenía él para tocar la música. Mira, yo voy a, como la vez pasada, como dijo Pepe, traten de ver el video de teorías conspirativas, que es buenísimo. Como te decía yo anteriormente, yo siempre me trato, en las teorías o leyendas urbanas, yo siempre me trato de basar en lo real. Lo que yo te podría, en este caso, decir es que yo, obviamente, no creería eso de estos pactos, esas cosas. Lo que pasa es que lo que levantó muchas sospechas es porque Jimi Hendrix fue 100% autodidacta, o sea, él nunca estudió, nunca tuvo clases de guitarra. Entonces, que venga un ser humano que revolucione la guitarra, la música, que toque como nadie. Porque un día se levantó y dijo, voy a aprender guitarra y ya está, ¿no? Exacto, o sea, eso es lo que yo creo que creó en la gente estas leyendas urbanas de que él hizo un pacto con el señor de los cuernos. No dices un señor de los cuernos y yo no sé por qué se me vamos por un hombre que sale a trabajar y que señor de los cuernos me asemeja el señor de los cuernos. Pero ahora, él, ¿sabes cómo? O sea, se va a conocer a San Pedro ahí a hablar con el señor de los Mira, el barbón, ¿o no? Muchos de los que están en la lista en el club de los 27 se van por excesos, ¿no? Por la caspa, por la caspa del Inca. Exacto, se van por excesos que, bueno, no sé si las cosas se pueden decir, ¿no? Ya sabemos qué excesos, ¿no? Sustancias ilegales, sustancias ilícitas, pues, ¿no? Entonces la mayoría de ellos, salvo por ahí uno que otro, que yo creo que sí debes conocer tú mucho más porque es más de tu época, bueno, no, porque tú eres chico igual, pero de repente tú has escuchado de Kurt Cobain. Claro. Ya, digamos que él sí, como él, digamos, como se dice, se desvivió y la acción con lo que lo hizo, que fue obviamente con un arma, entonces causó mucho impacto, claro, ¿no? Entonces, o sea, supuestamente él le quiso dar un besito de lengua a la escopeta y... Sí, o sea... Y ahí quedó nomás, ¿no? Sí, o sea... Es más, justamente hay un a ver, algo hay un hecho gracioso con Kurt Cobain. Bueno, no gracioso, pero un hecho anecdótico con Kurt Cobain. Que dice que la mamá, cuando Kurt Cobain muere, la mamá le dice, te dije que no te fueras a ese maldito club. Y todos asumían que era el club de los 27, pero no era eso. O sea, la mamá tipo después dice, no, es que él, muchos familiares de él también se murieron muy jóvenes. Muy jóvenes, a muy temprana edad. Entonces, porque sufría mucho el tema de depresión. Bueno, él, claro, justamente... Farmacodependiente también. Él se desvivió justamente porque él era depresivo, él dejó mucha evidencia de lo que sufría. Entonces, y claro, también él estuvo rodeado de sustancias ilícitas y todo lo demás, ¿no? Eso sí, como toda estrella del rock, o sea, es como que, no sé, es como parte del modo de vida de las estrellas de rock y de los artistas en general, exceso, ¿no? Creo, ¿no? Bueno, en el caso de las de rock, es el exceso. ¿Tú crees que si ellos estuvieran vivos en esta época, serían cancelados? ¿O serían así influencias fuertes en creo que redes sociales? Dependiendo. No, serían fuertes en las redes sociales, yo creo que sí, pero ahorita también es otra cultura. Ahorita, a eso voy, porque, sí, por ejemplo, sí. O sea, sí, muy lejos, Ozzy Osbourne. Ya. O sea, saliendo un poco del tema, pero Ozzy Osbourne, lo que él presentaba en el espectáculo era, o sea, creo que mató un murciélago con la boca, una cosa así. Entonces, hay una anécdota muy buena con Ozzy Osbourne, porque entre tantas leyendas urbanas que dicen, ¿no? Claro. Pero en el caso de Ozzy, excelente, también era un monstruo en el rock. Hay un concierto que, bueno, para empezar, eso de que le lanzaban animales como murciélagos o incluso pollitos, eran ficticios. Era algo preparado, porque él se denominaba el hijo del señor de los cuernos, ¿no? Claro. Era el hijo él se denominaba así, ¿no? Como él era el hijo de él. Entonces, él se supone que comía animalitos, pero lo que cuenta una de las anécdotas o historias muy graciosas de Ozzy es que en un concierto sí le llegaron a tirar un murciélago de verdad, o es que cayó en el concierto, no sé si fue un murciélago o un pollito de verdad, o sea, fue un animal vivo que en realidad, y él como parte de pensó que era parte de su utilería en el cual él tenía la costumbre de acercarse y hacer esto, ¿no?
Y cuando realmente se dio cuenta que era vivo, o sea, que era real, y hay, o sea, esa es una de las anécdotas de Ozzy, que fue, no sé, será una leyenda urbana, pero es muy, muy conocida. Pero sí, claro, o sea, hay excesos de repente que... Pero, a ver, Ozzy ha sido caracterizado siempre por tener, o sea, Ozzy tiene una vida complicada y ha tenido excesos. Claro. Me parece sorprendente que él no se haya unido al club. Porque, a ver, no, pero, él ha vivido hasta los 90 y tantos años. Claro, considerando claro, la vida, leyenda. considerando el exceso de vida que ha llevado. Sí, pero él es uno... A ver, si tú te das cuenta, hay... O sea, sí, como te digo, o sea, por lo general los artistas que van ligados al rock llevan excesos, pero hay algunos que llevaron excesos, pero como que supieron en algún momento de su vida parar, ¿no? Y si no tuvieras cantantes tan longevos como el caso de Mick Jagger, que fue vocalista de Rolling Stones, que también cantó por casi 200 años, entonces, o el mismo Ozzy Osbourne, que también hasta antes de que partiera, también hizo conciertos, y así vas a tener, así como hay un club de los 27, créeme que hay un club de artistas legendarios, ¿no? Como vocalistas de grupo Kiss, Ahora, ¿tú crees? Porque dentro de ese club está Janis Joplin. Janis Joplin, la gran Janis Joplin. Voz peculiar, la Janis. Una voz para mujeres. Única. Sí, claro. Por decirlo. Es así como se le dice. Por darle un ejemplo, o sea, ¿no? Ella es reconocida porque tiene una voz muy peculiar, particular. Ahora, Jim Morrison. A mí o sea, yo era chico y no es de mi época, obviamente, es mucho más antiguo. Mucho más antiguo, pero como a mí, digamos que el rock sí siempre me ha parecido un género que me ha gustado. Y yo desde muy chico escuché The Doors. Y Jim Morrison fue uno de los primeros cantantes de esta nueva fusión, del nuevo rock, ¿no? Que le dio cabida al posteriormente rock pesado, pero que me impactaron mucho, ¿no? Porque obviamente a mí me gusta el rock de casi todos los géneros, todo tipo pero soy más de la punta del iceberg, ¿no? O sea, hasta ciertos escalones de la pirámide. Ya no me voy tan abajo, porque obviamente ahí ya hay géneros ya del rock muy pesados. Creo que hasta mi hija tiene más aguante que yo, o sea, mi hija me ha hecho escuchar más. Yo la vez pasada escuché, o sea, yo escucho un rock pesado, los que me conocen, saludos, saben que a veces en la oficina pongo rock pesado para poder, más que nada. ¿Para despertar? No, me ayuda a concentrarme. Para concentrarte, es lo mismo que dice mi hija. Me ayuda a leer. O sea, lo tomo como un ruido blanco. Porque, a ver, el trash, escuchar la guitarra toda distorsionada, la batería fuerte, o sea, no lo pongo a todo volumen, lo pongo... Y no sé, como que me da... Claro, me da... Yo conozco gente que, como te digo, el caso de mi hija no es excepcional, porque lo que he escuchado en ella es lo mismo que escuchan otras personas, que escuchan con metal, con heavy metal, con hard metal. Yo digo, no sé, yo no me puedo concentrar. Puedo concentrarme un poco con metal, ¿no? Pero si así me vas a meter dark metal, o sea, hard metal... Tú escuchas una Paloma San Basilio. No, también. Yo escucho todo. O sea, no sé, yo creo que el algoritmo de mi YouTube debe ser de los más extraños y más mareados en el mundo, ¿eh? Porque yo imagino que tú pones mi playlist y yo te puedo escuchar desde Julio Iglesias, y a la siguiente canción te va a aparecer, no sé, Bad Bunny, y luego te va a seguir con Beethoven o Bach, y luego te va a salir totalmente System of a Down, y luego sí, o sea, mis saltos musicales son cosas que a mi esposa de repente se fue acostumbrando con los años, ¿no? Porque yo puedo escucharte salsa, merengue, y al día siguiente te escucho hard metal o dark metal, pero claro, o sea... Ya, pero ¿tú crees que estos artistas, estos monstruos, estas estrellas, que ojalá fueran eternas, ¿no? Pues su arte es eterno. Pero claro, exacto. Son eternas en cierto aspecto. Pero ¿tú crees que eso los llevó más que nada la presión mediática? Quizás, no sé, las giras interminables, el exceso de dinero, porque, a ver, el exceso de dinero te conlleva también al exceso de otras cosas. Claro, de repente querer vivir experiencias, ¿no? No sé, las adicciones, los propios traumas. Porque, a ver, Amy Winehouse tampoco tuvo una vida muy fácil y sencilla, que digamos, y está en el club también ella. Sí, creo que es de las últimas, o si no, la última, digamos, más famosa en ingresar, ¿no? O quizás falta de privacidad, porque a fin de cabo, al ser monstruos del mundo del rock, y en general en Estados Unidos, que es un monstruo comercial y marquetero, supongo que estarían atrás los paparazzi, las cámaras, los límites se sobrepasan, el estrés, quizás, a ver, si uno se estresa,
laboralmente trabajando, imagínate uno que tenga miles y millones de personas que estén pendientes de tu vida. Pero, o sea, ahí yo difiero un poco, porque yo creo que justamente lo que quieren es eso, ¿no? Yo, o sea, al menos ellos, o sea, querían ser justamente estrellas de rock, porque querían eso, y tú sabes que si eres estrella de rock, vas a obtener eso. Ahora, que después de repente, como tú digas, de repente se arrepientan, posiblemente, ¿no? Pero yo siento que justamente ellos buscan eso, buscan exceso, buscan ser estrellas, buscan ser las luces. El mismo nombre lo dice, ¿no? Quieren ser estrellas, quieren llegar a lo más arriba y alumbrar y ser la luz, ¿no? Entonces yo sí creo que es exceso, sobre todo, ¿no? Porque justamente hay muchos de ellos que por no decir que todos, que están alineados en lo mismo, ¿no? Vivían de excesos de sustancias, excesos de... Y bueno, en el caso, como dijimos, de Kurt Cobain, él era depresivo, pero también obviamente, seguramente por el hecho de que vivió también los excesos y todo lo demás, pues, ¿no? Ahora, ¿has escuchado tú sobre el mito del encendedor blanco? El mito del encendedor blanco, no. O sea, supuestamente en más de uno de estas personas que pertenecen a este club dicen que encontraron un encendedor blanco de una marca, no me acuerdo el nombre de la marca, pero de una marca muy conocida en ese momento. Como que en cada uno, o sea... Sí, cuando desvivieron, tenían un encendedor de color blanco. Qué gracioso. No he escuchado. Y supuestamente era parte digamos, de la creencia de que... La leyenda urbana. La leyenda urbana, ¿no? Después se desmintió porque ese encendedor blanco dice que fue creado, bueno... Claro, me imagino que te refieres a esos encendedores descartables, o sea, los blancos, los descartables. Ya no, pues definitivamente, o sea, muchos de ellos han partido cuando todavía no estaban inventados esos descartables, son encendedores descartables. Incluso encendedores más altos, por eso me parecía raro, me dijiste blanco, no sabría, pero claro, tienes toda razón. Ahora, ¿tú quién crees que ha tenido la vida más biográfica, más increíble? Qué buena pregunta. Más cinematográfica. Qué buena pregunta. Tú eres joven, pero yo te aconsejaría que veas la película The Doors. The Doors. Sí, mira, justamente es de Jim Morrison. Ahí te vas a dar cuenta lo que era Jim Morrison. Pero creo que, bueno, Janis Joplin también era un personaje. Sí, claro. ¿Tú sabes que, por ejemplo, Janis Joplin y Jim Morrison, porque son de la misma época, pues? Claro, son ellos sí, muy contemporáneos, hacían conciertos juntos. O sea, me refiero, no que eran equipo, pero me refiero que coincidían en ciertos festivales, no ferias. Porque también hay algo que decir, pues los conciertos de esa época, 60, 70, eran ferias, eran abiertos, normalmente escampados, ferias, ¿no? No es como ahora. Era uno y ver a otro, ¿no? Claro, era alucinante, ¿no? Entonces, incluso, o sea, eran contemporáneos, tanto así que yo recuerdo una anécdota en la que Janis Joplin, porque Jim Morrison la estaba hostigando demasiado, no sé por qué, pero Janis Joplin era una persona que la gente la bulleaba. Hoy en día se dice bullear, pues, ¿no? O sea, entonces, es que su estilo era raro. O sea, su forma de cómo se vestía. Sí, pero, o sea, yo siento que hay personas que eran bullying, ¿no? Pero... O sea, yo siento que hay personas que se prestan para el buleo o algo así, ¿no? Y yo no sé por qué siento que Janis Joplin, no sé, parece que jalaba una energía así, ¿no? Y, o sea, hay un concierto, hay una anécdota muy buena, una historia muy buena en la que coinciden en una feria, en un concierto, y Janis Joplin como que estaba ya cansada de que Jim Morrison la hostigara tanto. O que la estaba fastidiando, no recuerdo exactamente qué la estaba haciendo, pero Janis Joplin le rompió una botella de licor. O sea, porque obviamente ellos beben, pues, ¿no? Ellos están acompañados de licor y sustancias. Ya, claro, la típica. Oye, no, ¡pa! Imagínate. Y ahí nomás se haga la personalidad de Janis Joplin. Entonces, imagínate, una mujer de gala, ¿no? Entonces, los excesos, las vidas y de estos artistas que eran tan peculiares. Esa pregunta que has hecho es muy buena. Creo que esa se la deberías hacer a una persona muy conocedora. O sea, yo soy muy superficial, pero lo poco que sé, o sea, sí, o sea, es una pregunta muy buena porque la vida de cada uno, o sea, mira The Doors, te la aconsejo, ahí vas a darte cuenta algo de la vida de Jim Morrison, lo monstruo que era, Janis Joplin era increíble. Ustedes también, si cuando puedan, vean la película The Doors, es muy buena. Y comenten qué tal les pareció las recomendaciones, igual también del episodio anterior, en el cual tocamos el Día del Padre. También recomendamos varias películas, algunas series. Bueno, gustos personales, ¿no? O sea, claro, también. Sí, claro, gustos personales. Y ahora, pero dentro de esto hay celebridades que tuvieron bastante riesgo, ¿de acuerdo?
para irse con San Pedro, pero no se fueron. O sea, San Pedro los miró y dijo, no. ¿Te refieres a artistas, o sea, Artistas. a cantantes de rock, o sea, artistas? En general. En general. Bueno, Ok. como decíamos, Ozzy Claro, Ozzy Osbourne es tuvo un que ser. ejemplo. Pero Mick hay un Jagger. grupo, ¿de acuerdo? Que estoy investigando. No sé cómo se pronuncia. Es Motley Crue. Motley Crue, claro, Motley Crue. No sé Yeah. si se pronuncia así Sí, correctamente. sí, está bien, perdón, Motley en Crue, inglés. sí. Sobre todo el bajista, Nicky Six. He leído cosas de él que digo, Debería estar él no debería estar aún, bueno, o por los excesos. claro, no. Sí, claro. O sea, yo imagino que atrás de él estaba San Pedro diciendo, ¿cuándo vienes? O sea, Sí, ¿cuándo pones claro, tu nombre en la, o sea, en la libreta? Y créeme que como él, o sea, hay muchos cantantes o gente, o artistas, guitarristas, bateristas de bandas que prácticamente se han salvado de estar en el otro lado. Pero ¿no? curioso, por ejemplo, Nicky Six, él entró, o sea, bueno, hay un eso que él entró y estuvo clínicamente estuvo muerto. Estuvo muerto, claro. Lo salvan, ¿no? Sale y nuevamente se mete sus excesos y regresó nuevamente a la clínica porque estaba mal. O sea, ya cambiando completamente de repente de género, ¿no? Pero tienes ejemplos como el de Héctor Lavoe en la salsa. Héctor Lavoe era un personaje también, ¿no? Ya es otro género por completo, Claro, otro tipo de música, pero lo que él vivía también en un exceso más como para una estrella del rock and roll norteamericano, ¿no? Sí, Pero ¿sabes lo qué que él pasa? vivía. Es que yo creo que Héctor tuvo la buena suerte de que le gustó mucho y pegó mucho con el estilo urbano, el estilo de barrio. El estilo malo. Claro, con los excesos, sobre todo porque hay una teoría o una historia que lo escuché en un podcast o en un video en el cual comentaban que él fue, no sé si se dicen, forzado, ¿no? Lo llevaron contra su voluntad a dar un concierto para un alto funcionario de las cosas malas, ¿no? Ok, del mundo Entonces, de Lampa, del de mundo de Lampa. Lampa. Y él dio su show y no lo querían dejar ir. Entonces él le tocó escaparse por la ventana del baño, salió casi desnudo, corriendo y paró un taxi, llévame, soy Héctor Lavoe. Y no le creía, pues, a ver, tú estás manejando tu carrito y aparece una persona semidesnuda diciéndote soy tal cantante. Soy Héctor Lavoe. ¿Tú cómo lo levantas? Más aún en la zona por donde estás pasando, la hora y cosas por el estilo, ¿no? Claro, y me imagino que obviamente de repente el taxista tampoco no era un amante de la salsa, pues, ¿no? Aparte que son otras épocas. Hoy en día las redes sociales te hacen famoso en todos lados. Tú ves en un celular y sabes que es Héctor Lavoe, ¿no? Claro. Hoy en esa época me imagino de repente el señor escuchaba con la justa guaracha, no escuchaba salsa, y entonces vino un sujeto y dice soy Héctor Lavoe y no te conozco porque no te he visto en persona, pues, ¿no? O sea, si te pones a pensar, la vez pasada, o sea, bueno, escuché a gente más joven, sin decir nombres, que estaban discutiendo qué tan grande era los artistas actuales, ¿no? Pusieron a Bad Bunny, Anuel, Shakira, nombres de artistas. Y todos decían que eran sumamente grandes, ¿no? Y hasta uno se atrevió a decir que era más grande que Michael Jackson. Y yo digo, a ver, espera tiempo. Citando al gran Arcángel, que también lo han funado, no sé qué cosa se le ocurrió decir en Europa y que terminó mal. Pero él dijo algo muy cierto, que yo concuerdo con él, al menos con ese tema, que lo que dijo, que es Michael Jackson vendió 1 millón... No, vendió millones. ¿De acuerdo? Millones, sin redes sociales. Sin redes sociales y sin Spotify. Claro, sin Spotify. Hoy en día, esto para un artista, como él dice, es imposible. Lo que pasa es que ahí también hay una pequeña confusión, porque Spotify no es vender. Spotify te paga por la música, por tu música que tú escuchas. Pero te hace conocido. Claro. En el caso de Michael Jackson, como los artistas de antes, vendían los long play, vendían sus discos. Uh-huh. Entonces, obviamente, los artistas de antes, ellos sí grababan discos y vendían los discos. O sea, hacían dinero, sobre todo también con los conciertos, porque cuando tú vendías los discos, esa venta era para la casa disquera. Ya, ¿no? claro. Entonces, la cantidad de millones de discos que vendieron, por ejemplo, Michael Jackson o artistas como bandas como Queen o qué sé yo, o sea, bandas que están desde los años más o menos o mediados de los 90 hacia atrás, toda banda que haya vendido 10, 15, 20, 30 millones de discos, o sea, esos son artistas realmente grandes, porque hoy en día en redes sociales realmente tú te puedes hacer viral con una canción. Sí, y los artistas de ahora, los One Hit Wonder. No, pero por ejemplo,
aparte de eso, hoy en día, o sea, los artistas no te hacen un long play, no te hacen un disco, no te hacen una producción, una canción o dos por año, y de esas 2 canciones ya viven, porque como justamente existen estos aplicativos como Spotify o el mismo YouTube que te paga por vistas, ya ganas dinero con las redes, ¿me entiendes? Claro. Entonces, en este caso ya ni siquiera se esfuerzan. Es que dicen que ya no es necesario, pues, ¿no? Ya no es necesario. Por eso, y aparte también que hoy en día yo creo que es cultural, tampoco le voy a echar la culpa a un chico de 17 años o 15 años, porque obviamente me escucha Bad Bunny y piensa que escuchar a Bad Bunny es un super artista. Obviamente no, porque Claro. es su época. Es que la vez pasada ya hablaba y decía, o sea, yo puedo entender que te guste. Claro. A mí me gusta también el reggaetón, yo escucho reggaetón, escucho de todo un poco, ¿de acuerdo? Pero también yo creo que hay niveles, ¿de acuerdo? En el sentido, o sea, no te digo por el género, olvídate, pero hasta en el propio género, por ejemplo, si hablas de reggaetón, la voz que tiene Bad Bunny no la puedes comparar, o la técnica que tiene Bad Bunny no la puedes comparar, no sé, pues con Daddy Yankee. Pero es que ninguno de los dos son versados, son muy Es que afinados, ninguno de los dos tiene técnica. Bueno, yo creo que Daddy Yankee sí. pero más entonado. obviamente Bad Bunny no tiene técnica. Él canta porque él no tiene técnica. Yo dudo que él haya ido a una escuela de canto. Por eso, a eso voy. A lo que yo voy es que, más que nada, hoy en día yo creo que no tienen interpretación y no escuchan tampoco la letra, sino más que nada quieren el pum, ta, pum, ta. Exacto, pum, es la el ritmo, cultura, el es la ritmo. cultura. Entonces, eso yo lo entiendo. Pero ahí a saltar tremenda falacia de decir que es más grande que Michael Jackson. Es que por eso te digo, o sea, tampoco soy fan de Michael Jackson, ¿ah? No, pero es que es por eso, es lo mismo que de repente yo te vuelvo a decir con respecto, creo, no sé si fue en otros episodios que siempre he dicho que todo el desarrollo de nuestra cultura, el desarrollo del ser humano es así, o sea, para ese chico obviamente es más grande. ¿Por qué? Porque te va a sacar sus números. Te va a decir, no, mira, Bad Bunny vende 300 millones, genera 300 millones de vistas y él 30 millones en discos. Y tú le puedes explicar que hay un mundo de diferencia porque antiguamente no existían redes sociales y realmente lo que él hacía era una producción musical. Antiguamente se hacían producciones musicales. Hoy día todo entra en un app. O sea, tú mismo te puedes hacer un músico y sin haber estudiado te pones tu fondo musical, pero es el mundo de ellos, ¿me entiendes? Para ellos ese chico es grande. Es como que cuando hablamos en el primer video, tal vez, cuando hablamos de fútbol, ¿no? Yo te dije, tu generación es Cristiano y Messi. Y yo no culpo a los chicos que tienen 17, 18 o 20 que dicen que el mejor de todos los tiempos es Messi. Y claro, me van a sacar sus números. Mira todos los goles que anotó, mira. Y yo voy a decir, ok, perfecto, pero yo nací en la época de Maradona y para mí el mejor de todos los tiempos es Maradona. Y seguramente, como en mi época, los que eran mayores me discutían, me decían, no, el mejor de todos es Pelé. Y así fue, o sea, así es. Es generacional. Va a aparecer un monstruo. Va a aparecer siempre. Y yo me imagino que de repente hay chicos ahorita de 12 años, 10 años que dicen, uy, sí, Messi, pero no lo tienen tan en el ojo. Y cuando de repente crezcan van a ver otro Lamine Yamal, y van a crecer con él y lo van a idolatrar y van a decir, no, Lamine Yamal es mucho mejor que Messi, Cristiano. Hay gente que ha visto y he escuchado decirle que Neymar es el mejor brasileño y digo, pucha, no han visto a Ronaldinho en su prime, no han visto al Gordo Nazario en su prime. También, ¿no? Entonces, y luego va a venir una persona que te va a decir, tú no viste a Romario, tú no viste a Pelé, tú no viste a Garrincha, ¿sabes? Es generacional, el ser humano conforme vamos desarrollando nuestra cultura, somos generaciones que vamos absorbiendo y admirando a los artistas, a los músicos, a los deportistas, a los políticos. De nuestra generación. Puedes estudiar a las anteriores, pero no las vas a adoptar o no, o sea, obviamente, o sea, y es normal, eso lo entiendo. Yo fui de los que, yo por ser maradoniano, discutía, no, Pelé, y a pesar de que ya en mi época existía obviamente los videos de Pelé y todo el mundo hablaba de Pelé, no, yo decía Maradona, yo parecía yo un argentino, ¿no? Entonces, y algunos peruanos se molestaban, ¿no? No, Cueto era mejor, es así, o sea. Entonces, es de generación. Es generacional. Pero bueno, regresando al tema de la música, aparte de estos, porque tocaste ese tema de Héctor Lavoe, ¿tú crees que acá en el Perú hubo así cantantes? Porque, o sea, yo toda mi vida, ¿qué te gusta? Secundaria, primaria, casi primaria, secundaria, más o menos hasta quinto, yo creí que Héctor Lavoe era peruano. ¿Por qué? Porque yo iba al Callao, a veces me tocaba, iba a jugar, cosas por el estilo, y pasaba por Atahualpa. Y veías los murales pintados. Y todos. Willy Colón. Chimpú Callao, ¿no? Entonces, y hay videos de él y yo soy del Callao, ¿no? O sea, que se veía muy cercano al Callao, empatizó bastante con la forma de ser, la forma de vida del Callao, y yo creí que era peruano. Ahora, pero sacando a Héctor,
hemos tenido acá en Perú así. Antes de irnos de Héctor, ahí también hay una buena anécdota, un dato curioso con Héctor, porque Héctor Lavoe, sí, históricamente nunca cantó en el Callao. ¿Nunca O sea, cantó? confirmado, no. O sea, confirmado no. Sin embargo, existen leyendas urbanas que dicen que Héctor Lavoe sí estuvo en el Callao, se paseó por las calles del Callao, pero eso lo dice gente mayor que cuentan esa leyenda urbana. Pero realmente Héctor Lavoe nunca pisó oficialmente el Callao. Y ese video, bueno, o sea, ahorita con la guía no se sabe, pero ese video que sale que dice chimpún y la Callao. No, en los conciertos podría cantar, pero él no ha hecho conciertos en el Callao, no. O sea, en el Callao, en la región del Callao, no. No ha hecho conciertos, ¿no? Mira, No, tú, pero el no sabía. chimpún Callao también es una expresión que se usa en la salsa, ojo. Claro, sí, el chimpún Callao yo lo he escuchado en conciertos, no solamente acá en Perú, aunque me parezca extraño. Sí, el chimpún Callao. Es una expresión ya salsera porque el puerto del Callao se le reconoce en Hispanoamérica, como Latinoamérica, como uno de los puertos o una de las localidades de las ciudades más salseras valga la redundancia, en Latinoamérica. El Callao es muy reconocido a nivel internacional. Tú le dices a un puertorriqueño, a un cubano, a un dominicano, o salsero, ¿no? O un colombiano salsero, el Callao, chimpún Callao te va a decir. O sea que créeme que... Así es. Sí, es recontra famoso el chimpún Callao. Mira, yo, como te digo. Sí. Datito curioso que arrastra de este chimpún Callao. ¿Tú sabes por qué es el chimpún Callao? No. Ya. En la época en la que, hace muchos años, cuando el Boys recién estaba jugando en la antigua Liga Peruana de Fútbol, la primera división, venían del Callao, pues la ciudad no es como ahora, Lima no es como ahora, ¿no? Entonces venían, digamos, haciendo todo un peregrinando desde el Callao hasta el Estadio Nacional, ¿no? Al antiguo Estadio Nacional. Claro. Entonces que los del Callao, la gente del Callao caminaba y en esa época hacían estallar las dinamitas. Una dinamita, ¿no? Entonces lo ponían en la pista y prendían. ¡Bum! Después del estallido, toda la grita, ¡Callao! Y así, conforme iban caminando, soltaban otro pedacito de dinamita. Y de ahí vino el... ¡Bum! Hasta que obviamente la policía roja, eso está prohibido, eso es dinamita. Entonces, nunca más les permitieron tener explosivos. Entonces, ¿cómo hacían? ¡Chimpún! ¡Callao! ¡Chimpún! De ahí viene el chimpún Callao. Ahora sí podemos rebobinarle de... Dato curioso y interesante, porque no sabía. O sea, sí, ha salido del... Supongo que la gente más joven tampoco sabría ese... No, la gente más joven no sabe ni quién es Héctor Lavoe. No. Héctor Lavoe. Y te hablé de Héctor Lavoe porque obviamente es una persona que vivió muchos excesos. Como rockstar. Exacto. O sea, como rockstar. Él, te juro que él parecía un personaje sacado de un rockstar, un estrella de rock. O sea, entre las anécdotas que íbamos a contar o que yo pensaba decirte de Héctor Lavoe, por ejemplo, ahorita que tú hablas de Héctor Lavoe, es que si mal no me equivoco, él en uno de sus excesos que estaba, como tú dijiste hace un rato, lleno de ¿cómo dijiste? La caspa del Inca. Él se llevó a caer, no recuerdo, estaba en un hotel y salió por el balcón a caminar y se cayó, no recuerdo si fue de 2 pisos, 3 pisos, pero se cayó. Y el hombre se paró, así que medio que cogió y siguió cantando. O sea, porque estaba hay pruebas que... Estaba más duro. Que te da poderes sobrehumanos. El gran Cuquinca no es que se cayó. Cuquín también tuvo esa anécdota. Se sacudió y estaba. O el mismo Charly García. Ahorita que... Charly García también era... Él tenía bastante capa. Charly García tenía bastante capa. Yo vi un video de él. Charly, no te tires, Charly. Y se tiró a la piscina. Hay que tenerlo bien puesto para tirarse, ¿ah? No, sí, eran personas que los artistas viven de excesos. Pero yo creo que buscan eso, ¿no? Algo deben ansiar para volverse estrellas si quieren brillar y se llenan de excesos. Saben que les va a pasar eso. Después que se arrepientan, de repente, como dices tú, que se llenen de estrés porque no tienen vida privada, pero eso es lo que ellos han buscado. Pero ¿tú crees que acá en Perú el tema del... Porque el rock, tengo entendido que en los 80s, 90s pegó fuerte en Perú. Sí, claro, Roger. Pero ¿por qué no ha vuelto, digamos... Porque en Estados Unidos el rock es fuerte. O sea, la música urbana, el rock es tan fuerte, o sea, pero... Sudamérica ya no escucho, o sea, a ver, hay bandas de rock, tú te vas a Chile, Argentina y Uruguay y sigue siendo cultura rockera. Argentina, Chile, yo creo que ellos van a ser siempre, igual que los uruguayos también tienen cultura rockera, porque Uruguay y Argentina es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, son primos hermanos. Te van a linchar. Es que la verdad, entre ellos no se podrán llevar, pero en realidad, o sea, su cultura son primos hermanos. Entonces viven del asado o la parrilla y son rockeros. Y el chileno es el
el vecino que o sea, el argentino y el uruguayo son los primos hermanos, ¿Y el vecino? o los hermanos no reconocidos, pero luego tienes al vecino que se copia todo, ese es el chileno. El chileno también todo lo ve parrilla o asado, como le dicen ellos, igual, y le dicen igual que los argentinos, y los asado. Nosotros decimos parrilla, Claro. porque la parrilla es la parrilla, claro, pero la carne que tú cocinas es el asado. Por eso ellos dicen, vamos a comer asado, no vas a comer la parrilla, porque ni modo que tú desarmes el metal y te comas la ría. Ah, mira. Nosotros mal llamamos parrilla. La parrilla es el aparato que tú usas. Claro, el tú no te fierro. comes la parrilla, el fierro. Claro. Tú te comes la carne. La carne es el asado. Pero es común, pues, del peruano cambiar los nombres. los nombres y llamarlo como se les canta. Entonces, si tú revisas la cultura argentina, como digo, uruguaya y por ende la chilena, ahí sí el mundo de rock, yo no creo que vaya, la cultura rockera no creo que tenga no creo que vaya a parar, yo creo que va a continuar. Acá en Perú, aunque no lo creas, sí, o sea, sí existe. Cada vez hay menos, sí, posiblemente, pero es que tampoco Es que yo creo que el peruano es mucho más mira, si te iba a decir salsa, pero ni eso creo. es cumbia. Yo creo que más es cumbia. No, pero cumbia, salsa, merengue. Y obviamente tenemos, claro, nosotros estamos hablando como costeños. Claro, como limeños. Pero claro, en el interior obviamente la música folclórica pues es lo que domina. Y si te vas más al norte, pura cumbia, ¿no? Sí, claro. Si vamos acá en la costa, sí estamos mezclados, en la parte de Lima, sí, ¿no? Pero igual, o sea, es claro, cada zona tiene su región, pero acá en el Perú sí existe gente que es, por ejemplo, yo me fui con mi hija, mi hija también al año pasado, o este año, no me acuerdo, que también vino Guns N' Roses, también se volvió a ir al concierto, pero hace como 3 años yo la llevé por primera vez a un concierto y obviamente elegí el de Guns N' Roses, es una de mis bandas favoritas, pues es de mi época generacional, Guns N' Roses, Nirvana, entonces, justamente de Kurt Cobain. Entonces, y el estadio, porque fue en el San Marcos, estuvo repleto, imagínate, el San Marcos que es un estadio Claro, pero es igual gigante. también cuando vino ¿cómo es esta banda? O sea, las bandas de rock siguen jalando, ¿no? Claro, siguen jalan llenando, de gente. siguen llenando, ¿no? Más que nada, yo creo, pero es por gente grande, o sea, por no decir vieja, grande, que lleva a la gente más joven a escuchar, y sabes que escucha música, te recomiendo esto, porque a mí me han recomendado bandas, las he escuchado y tienen buena discografía. Ahora, si tu pregunta era más referente al por qué en el Perú no están saliendo bandas de rock, Claro. ya esa es otra cosa. Ahí sí ya yo te podría decir que sí tienes toda la razón. ¿Y por qué? Porque obviamente el peruano es más, no sé cómo le podemos decir, creo que en todos los géneros o en todos los aspectos, mejor dicho, el peruano siempre es más de lo de extranjero. Entonces, el peruano sigue escuchando rock de afuera, bandas de afuera, icónicas de afuera, pero sin embargo, si salen, porque existen bandas de rock peruanas, pero prácticamente son desconocidas. Entonces, no tienen el apoyo. Esto está bien decir que el peruano apoya mucho al extranjero, Sí, pero no apoya claro. mucho al... Sí, 100%. 100%. Al propio, ¿no? Cuando tú dijiste que en los 80 y en los 90, sobre todo el rock peruano tuvo pegada, es porque en ese momento el rock en español era mundial. Como el rock en español en los 80, en los 90, desde los fines de los 70 era mundial. Entonces, obviamente, las bandas peruanas de rock en español obviamente pegaban, ¿no? Claro. Obviamente, porque era la moda. Pero cuando ya deja de ser moda y solamente ya es para la gente que realmente... Se volvió ya para un sector muy claro, específico. y comenzaron a entrar otras músicas de moda. El peruano es muy de moda. Entonces, se fue el rock y llegó el merengue, el reggaetón, y así vas cambiando, vas fusionando. Luego viene la cumbia o qué sé yo, entonces va fusionando. Entonces sí, es cierto, se fue reduciendo, pero el peruano sí, en su momento tuvimos bandas de rock en español buenas. Incluso hay algo que la mayoría de peruanos no sabe. Bueno, salvo que seas amante del rock o del punk. Y una de las primeras bandas del punk, no, ni siquiera las primeras, antes que exista el género punk, reconocido como punk, justamente aquí en Perú, aquí en Lima, había una banda, unos muchachos, unos chicos que se reunían en una cochera y tocaban. Uno de ellos tenía un papá que era, obviamente, seguramente de muchos recursos económicos y les pudo traer guitarras eléctricas, claro. amplificadores, que en esa época un amplificador era el tamaño de esta mesa, pues, ¿no? O sea, no es como ahora que, o sea, no, en esa época era realmente para que lo que ellos tocaban era, como un estudio musical de la época. Porque era con tubos, ¿no? Ya los amplificadores, los parlantes, ¿no? Claro, o sea, la tecnología del momento. Claro, entonces, pero era la ultra. Entonces, estos eran chicos, jóvenes, muy jóvenes, que
en ese momento revolucionaron la música, los chicos, bueno, si es que este video lo ven los amantes del rock, saben a quiénes me refiero, y los que no, y son amantes del rock y quieren saber algo de la historia del punk, van a tener que ir a buscar por YouTube, busquen en internet los Psychos. Psychos, ya me vino el recuerdo. Los Psychos, sí, los escuchaba Psychos, esa banda. los Psychos, ni siquiera fue una banda que al final creció ni se promocionó, solo que es conocida en el mundo del rock peruano antiguo y en el mundo del punk internacional, porque los amantes del punk, los que realmente son amantes del punk y han estudiado la historia del punk, en algún momento en su vida escucharon de los Psychos y después dijeron, esa es una banda de Perú. ¿Perú? ¿Dónde queda eso? O sea, así de súper desconocido, pues, ¿no? Porque en realidad, o sea, los Psychos fue una banda que no tuvo una producción, no llegó a hacer grandes long plays, tuvo muy poco tiempo, pero sí se le reconoce históricamente como la primera banda del punk. Porque, o sea, fue antes del punk. Claro, antes que el género existiera como tal. Exacto. Ellos dieron, digamos, las primeras pinceladas. Exacto, así lo has dicho. Sí, pero sí, o sea, es cierto, el Perú no somos cuna tuvimos en los 90, ¿no? Con Arena Hash. Pero te das cuenta, por lo general, siempre cuando tú hablas de Perú como tal, ya sea en música o en cosas por el estilo, siempre, digamos, el peak es 90, los 80. De ahí, digamos, del 2000 para acá, no hemos tenido ni en el deporte futbolístico, que es el deporte, digamos... Deporte rey, el fútbol. Acá en el Perú, ni en música, quizás... O sea, ¿en qué podríamos ver ese declive? Quizás, o sea, ¿por qué ha sucedido ese declive? Porque, a ver, tenemos bandas como Zen, tenemos bandas como Lívido, que son grandes, que tienen buenas producciones, que tienen buena música, que tienen buenas canciones, pero que no terminan siendo, digamos, esos monstruos que uno esperaría que fuesen para representar en el rock peruano, ¿no? O sea, como te digas... Pero es que por eso te digo, yo creo que es dependiendo de los gustos, porque, por ejemplo, a mí, por ejemplo, ni Zen ni Lido nunca me gustaron, ni me parecen buenas bandas. Sé que las tengo que reconocer como buenas bandas, claro, porque por un tema de cultura las tengo que reconocer como que sí, son bandas de rock, sí, pero particularmente ninguna me gustó, ninguna me pegó, y por ende, para mí fracasaron, pero yo sería muy malo decir eso. Para mí fracasaron porque verdaderamente el peruano no tenía como moda el rock en esa época, entonces ya venía el reggaetón, qué sé yo, otros géneros. ¿Sabes qué pasa? Justamente la vez pasada hablaba con una compañera y le decía, ¿tú sabes lo que dice la canción de reggaetón? O sea, si tú ves cómo ha cambiado la letra, o sea, deja tú el ritmo, la letra. El ritmo no cambia, porque... Claro. Yo, o sea, he descargado. El tumpa, sigue el mismo. Y te dicen cada sarta. Sí, pero volvemos a lo mismo. Pero el problema es que como no lo vocalizan bien. Ya, pero ahí vamos con algo terminan lo que tú has hecho. No, termina trabajando. No, pero escúchame. No, pero fuera de eso, vamos a volver a lo mismo. Yo te lo voy a volver vamos a tener la misma regresión. Yo te voy a decir que es cultural. Porque, a ver, en mi época, cuando recién salía esto del reggaetón y salían las primeras canciones de perreo, olvídate, o sea, los cristianos, o sea, la gente mayor te decía, ¡hijo del...! No, pero es que, a ver, no, pasabas, eso es lo que piensas tú. Pero si pasaban de bailar así, salchita, abuelita, hasta al perreo, por eso te digo. No solamente eso, me refiero específicamente a las letras. O sea, a ver, yo en esa época, en las fiestas de chicos, de niños, ya había canciones de... Alza la mano si te gusta esa planta que se fuma, ya. Alza la mano si te... O sea, y tú llenabas la fiesta a los 14, 15 años de alza la mano. Tú ya siempre chiquillo del colegio porque no habían terminado ni la secundaria. Alza la mano si te gusta marihuana. O sea, y los papás salían y decían, o sea... ¿Qué música es esta? Eras el hijo del diablo, arrepiente, o sea... Es que acuérdate también, yo creo que los papás hacían eso porque acuérdate que antiguamente allá todo lo que tendría que ver con esa plantita, te volvía... No, claro. Te volvía... No, pero fuera de eso, o sea, aquí tenemos otro ritmo, o sea, la música cuando igual, o sea, apareció, bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, dame tu cosita. O sea, los papás escuchaban eso, Dios mío, ¿qué están haciendo? Y encima, bailamos perreo, Dios mío, graba mis ojos, o sea... Claro. ¿Qué ven mis oídos? Decía, no, pues, o sea, ¿qué escuchan mis ojos? Ahora, más aún... Es generacional, hijo, es generacional. Por eso es que a ti ahora, por eso yo no lo subo, o sea, a mí no
no me afecta escuchar Porque ya lo pasaste. Claro, porque yo viví ese cambio generacional de brusco. O sea, yo por eso te digo, yo te escucho desde José José, Armando Manzanero. Ya te fuiste muy Hay atrás. gente aquí que ni siquiera sabe que existen. O sea, ni siquiera sabe quiénes son. Fuiste muy atrás. Claro, no. O sea, por eso te digo. Pero o sea, a ver, hablando de José José también tenía excesos, ¿ah? Sí, no, eso es en todos lados. O sea, vámonos hasta la época a la que quieras, desde el inicio de la humanidad, o sea, por algo existió Sodoma y Gomorra, pues, ¿no? El ser humano siempre ha sido en excesos. O sea, hablando de música, el tema de José José, ¿también se puede decir que tuvo una vida de rockstar? Claro. Porque, a ver, yo me acuerdo, Sí, la sí. última entrevista que yo me recuerdo haberlo visto a él dar, al menos en el Perú, televisión abierta, fue en el Canal 11, con RBC, que presentaba a su nieta o a su hija, creo que su nieta, Ya. ¿de acuerdo? Y el pata ya no hablaba. No, él terminó con un tema, él no cantaba. Ya no hablaba. No cantaba, no Y yo cantaba. recuerdo cuando él ya se fue a conocer a San Pedro, yo recuerdo dónde estaba. ¿Por qué? Porque yo estaba en Loreto. Estaba en un centro poblado a 8 horas de Iquitos. Wow. Por trabajo estaba ahí. Y me acuerdo que llego a Iquitos y pasa ese tema que ya no estaba. O sea, dice, ¿sabes qué? Y el príncipe de la canción romántica, o el príncipe de algo le decían a él. Claro, Perdone. el príncipe de la canción romántica, claro. Pero él también vivió una vida con muchos excesos. Sí, claro. También tuvo una vida complicada. Tanto como, por ejemplo, si te pones a Luis Miguel. Claro, o sea, yo creo que todos esos artistas en algún momento también, para llegar a donde lograron estar, creo que para escalar tan alto, obviamente la subida fue difícil. Hay artistas que les tocó vivir, la infancia de Michael Jackson fue también... Vi la película hace poco. O sea, también digamos, la infancia de Michael Jackson no fue infancia. La Claro. infancia de Luis Miguel tampoco fue infancia, o sea... Pero ¿tú crees que para poder llegar, porque estamos hablando de dos monstruos, una del habla anglosajona, el inglés, y el otro el habla hispana, pero tú crees que para llegar a esos niveles es necesario el sacrificio? Porque tú te pones a ver lo que llegaron a ser monstruos en cualquier ámbito, han tenido que desde pequeños sacrificar su niñez para lograr su objetivo. Porque a ver, vete al deporte, todos los deportistas que llegaron a ser estrellas han tenido que estar en situaciones muy precarias para llegar a ser monstruos. En el Perú pasó lo mismo. Por eso dicen, cuando llegan a ser grandes, a tener dinero, a tener poder, lo primero que hacen es satisfacer a su niño pequeño. Zapatillas, ropa, cosas Bueno, eso lujosas. dependiendo de qué deporte, ¿no? No, en general. No, es que ahí no. No, pero no te hablo por vóley, eso no te hablo- karate, por eso te digo, o sea, dependiendo de qué deporte, en general el fútbol sí Es el pueblo. exacto, el fútbol está ligado a que obviamente la gran mayoría que ha practicado fútbol son gente de condición baja, porque el fútbol es un deporte pobre, o sea, que se puede practicar con una pelota y sencillo, ¿no? Pero obviamente... Para el fútbol no necesitas ni pelota ni arco. Claro, o sea, hasta una chapita, una bola de medias. No, pero por eso te digo, dependiendo. No se puede generalizar porque obviamente el polo. si tú vas a jugar las grandes estrellas, por ejemplo, de tenis o incluso nadadores, grandes atletas, nadadores, muchos de ellos han sido gente de buena condición económica. Para ser tenista, por la mayoría ha tenido buena condición Quizás no son económica. no millonarios, pero sí que... Claro, y muchos han sido, Claro. y hay algunos que sí, como hay algunos futbolistas que han sido adinerados, Claro. que llegaron con Piqué. que llegaron con Piqué, mucho tienes- dinero, ¿no? tienes a- Pero en el fútbol sí en su mayoría, ¿no? Lo que sí, volviendo a lo que me decías, que para lo que son artistas, ahí sí creo que sí mucho sacrificio, no tanto por el tema económico como sí puede ser en el lado del deporte, pero sí sacrificio de tiempo, ¿no? Sacrificio de esfuerzo, porque hoy en día, como estábamos hablando, hoy en día ser artista es muy fácil. Sí, Por claro. eso es de que con los aplicativos, con la música... Pero yo creo que es muy fácil, pero también como es tan sencillo, es mucho más efímero. Porque, salvo excepciones, ¿no? Pero hoy yo creo que se va a seguir recordando a los Michaels, ¿no? A los a Michael Jackson, a los Eso es Ozzy hasta- Osbourne. Eso es hasta que los que somos de la generación que los recordamos estemos aquí. ¿Tú crees? Sí, claro. Pero Tenlo por Jimi seguro que Hendrix, la gente tenlo por seguro que solamente porque la gente de nosotros, o sea, los que todavía escuchamos rock y que nos gusta el rock and roll, pues vas a seguir escuchando a Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Doors, vas a escuchar a Pink Floyd, o sea, todavía hasta que los que tengamos una cierta generación estemos. Pero créeme que posteriormente
los chicos que están creciendo en la generación de la música urbana, que escuchan solamente a Karol G, a Bad Bunny, a Anuel, a todos esos, ellos van a ser ancianos y ellos no van a añorar a los cantantes antiguos, van a añorar su música y posteriormente van a venir nuevos músicos de nuevas generaciones que van a decir, no, o sea, eso es lo que yo siempre digamos que siempre te lo remarco, ¿no? El ser humano pasa en base a generaciones. Si hay algo que, bueno, no sé, nunca es bueno siempre hablar, pero si hay algo que sí trasciende generaciones, lo único que en la humanidad trasciende generaciones es la religión. Fuera de la religión, créeme que no hay nada que trascienda generaciones. Es lo único que trasciende generaciones por generación tras generación, con cambios o no, pero lo único que ha trascendido desde que la humanidad existe, de generación a generación, es la religión. Tú vas a encontrar desde las sociedades más antiguas, las civilizaciones más antiguas, vas a encontrar la religión. Y hoy en día vas a encontrar la religión. Pero los géneros musicales, los artistas, van a ser añorados hasta por la generación que los escuchó o que les recuerda a sus padres o a sus antepasados. Después fuera de eso está ahí nomás. O sea, créeme que de acá de repente a 50 años nadie va a escuchar a no sé, pues de repente un cantante, como digo, de los años 60, de los años 50, un Polanca. Si yo te digo quién es Polanca, tú me sabes quién es Polanca. Ya, por eso te digo. O sea, ¿por qué? Porque ni siquiera es mi generación, es la generación de mi papá. Pero yo, ¿por qué añoro a Polanca? ¿Por qué añoro a José José, a Roberto Carlos? Por mi mamá, por mi papá. No lo añoro por mí, porque no es. O sea, también lo escuché por mi papá. Claro, y ahora los escucho porque me enamoré de esa música por mis papás. Lo mismo va a ser con las generaciones. O sea, hay muchos que escuchan rock y van a seguir escuchando rock hasta que existan ellos, que son los descendientes. Después, claro, después ya se va. Sí, van a ser, el mundo va a ser de quienes les corresponde al mundo en esa época. Y también creo que también depende de qué tan vigente van a estar, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita con el tema de Michael Jackson, que se ha vuelto famoso. Bueno, otra famoso, vez, si no conocido, otra vez para las nuevas generaciones. Por la película que ha salido, la película bonita, la vi hace poco, me gustó. Sobre todo, me agradó el hecho de que hayan utilizado un pariente. Claro, el sobrino. De él. De Michael. Evidentemente que difícilmente es comparable la técnica, la pasión, la dedicación que tenía él. Claro, era único. Pero a raíz de eso me vi, véanla, también está buena, el tema del documental que está en Netflix. ¿Cuál de todos? Porque El juicio. Ok. Y me pareció muy interesante el tema del juicio. Lo que me causó bastante impresión es que en el juicio, como tal, a Michael, a él es sentenciado, no es inocente, pero no es hallado culpable de nada. Él sale, es una palabra de derecho legal, un tema muy, muy específico, pero es como que está libre, como que no encontraron pruebas o alegatos suficientes para inculparlo, ¿no? El caso de Michael fue algo muy extenso, muy fuerte, muy ¿cómo se dice? Muy popular. O sea, las luces del mundo estuvieron estuvieron enfocados en Michael por el tema de su juicio. Él tuvo gente que habló por él, entre ellos en esa época el niño, hoy en día ya mucho mayor, Macaulay Culkin, que en ese momento era niño, el pobre angelito. Pobre angelito, que acá se llama pobre angelito, pero que bueno, entre ellos él fue uno de los actores que lo ayudó mucho a Michael, porque realmente decía no, o sea, yo atestiguo por él, porque él realmente nunca ha hecho nada, nunca me ha hecho nada a mí. Y después, y lo más triste es que años después, sí realmente han salido padres a decir, no, Michael nunca le hizo nada a mi hijo, pero como todo el mundo estaba pidiendo, como lo estaban acusando, y él le pagaba $1 millón acá, $1 millón acá, $1 millón, por eso que también se fue a la quiebra, ¿no? Por pagar dinero a la gente, ¿no? Pero para arreglar, por conciliar. Lo que a mí me dio curiosidad es, a ver, hablo desde la posición de que no sé, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que estar en esa situación para saber qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes. Pero de saque tener un lugar, tener amigos cercanos, amigos, niños tan chiquitos, o sea, tú puedes tener, o sea, yo creo que la amistad no importa tanto en la edad, pero un adulto que sea un amigo cercano, tus amigos más cercanos sean niños, es raro, pero eso es siempre y cuando no sepas la infancia de él, porque él no fue niño. Él no tuvo infancia. Entonces, la vez pasada hablando con mi hermana, que es psicóloga, ella agarraba y me dice, no, lo que él
presenta o debería presentar es el síndrome del Peter Pan. Claro. Es un hombre que no tuvo niñez y ahora quiere vivir su niñez. Es un niño grande, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, agrégale que en esa época la psicología estaba más en pañales, ¿no? O sea, Sí, claro. Estamos hablando... Claro, los 90, ¿no? 80, 90 en realidad, porque ya igual la psicología igual es una de las ciencias, de las profesiones más modernas, si lo podríamos Claro. decir, pues, ¿no? Entonces, claro, o sea, obviamente él tenía taras, tenía traumas, tenía problemas, ¿no? Obviamente era un hombre que nunca tuvo una infancia, como yo te decía, entonces obviamente cuando Claro, tiene en la dinero, película se cuando tiene dinero quiere tener infancia, quiere ser niño y tener los amigos que no tuvo cuando él cronológicamente los debió tener. Claro. Ahora, el tema es que en el caso de él, muy particular, ok, entiendo que él es una persona con un cierto tipo de traumas, Claro. pero de los padres de los niños, viene un hombre adulto, te dice, oye, déjame tu hijo para que juegue conmigo, pues un fin de semana, y no es ni tu familiar, ni con, o sea... A ver, acá hay algo Y le daba su propina. No, pero a ver, es que esto lo estás diciendo de manera muy General. muy general, ya, a ver, porque la situación no era así. Michael, por lo general, no es que invitaba niños, invitaba familias, Claro. hacía amistades. Y luego lo que hacía Michael es decir que iba a hacer pijamadas. O sea, que los chicos, si querían se quedaran. Los padres daban permiso a los hijos. A lo que voy es eso, los padres, qué raro. O sea, ¿tú cómo dejarías? O sea, ¿tú dejarías a tu hija o hijo? Por eso te digo, o sea, ahí entraría que ver qué intenciones tendrían los padres y si muchos de ellos, como sí se logró probar después, recibían beneficios por parte de Michael. ¿Por qué sí recibían beneficios? O sea, ellos comían en estos parques, en su casa, en sus mansiones. Los niños que él invitaba, a ver, Michael no es que... Sí, tenía un zoológico, tenía más alucinante también, tenía un parque de diversiones y un zoológico. No, en el caso de Michael es que él invitaba familias, pero no es que él agarraba y como que iba por la calle, porque eso también la gente de repente a veces se imagina, ¿no? No es que tú vas por la calle y ves un niño, oye, ven a mi casa, no. Por lo general la gente y los niños que se acercaban a Michael eran gente que él conocía por algún motivo. Del medio, quizás. Por algún motivo él lograba hacer una amistad con un niño o con los padres de una familia que tenía hijos. Él invitaba a las familias y luego los niños se volvían asiduos invitados ya solos, sin los padres muchas veces, o si querían iban con los padres, porque no es que Michael decía yo invito niños, no papá. Incluso si tú ves los videos reales de los parques de diversiones de Michael, de Neverland, de los videos cuando está rodeado de niños, vas a ver que hay muchos hombres y mujeres con ellos. Son padres de los hijos. O sea, no es que solamente salen niños. Sí, claro. Si ves los videos originales, o sea, sí hay. Pero en la casa de Michael estaba lleno de gente. Y mucha de esa gente que vivía eran gente que eran papá de los niños. Entonces, o sea, no es que Michael iba por la calle y cogía niños de la calle y decía... Me imaginé a JB con su... Sí. No. No, pero es que... No. O sea, así tampoco, ¿no? Claro. Pero sí, claro, o sea, tú lo dices. Tú como padre, ¿cómo dejarías? Claro. Algún interés tendrías, pues, ¿no? Claro, o sea, es que es raro. O sea, por todo lo que sucedió ahí en torno de Michael fue raro. Más que nada porque yo creo que la gente que estaba alrededor de él era más por interés. Claro, que por querían otra aprovecharse cosa. de él. Hasta su propia familia. Claro, porque si te también. pones a pensar que Jackson y quién más, que haya podido hacer su vida, digamos, artística. Prince, obviamente. Prince es un grande. No, pero Prince no es nada de Michael. Sí, es su... ¿Qué viene a ser Prince? Sí, claro que sí. ¿Ah, sí? Claro que sí. Yo claro, no sé. Prince, sí, claro, obvio. Prince, es Porque más... yo sabía que Prince y Jackson tenían un... Es más, lo que pasa es que Prince no pertenecía a los Jackson 5, porque era muy chiquitito. Prince vino después, pero es Prince. Obvio. Pero Prince, yo sabía que Prince y Jackson y Michael Jackson tuvieron una fricción, o sea, no fricción, No, que se pelearon, claro. pero eran competencia, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo, no sé en qué podcast lo escuché o vi un video en el cual decían que Prince se sintió mal cuando fueron invitados los dos como estrellas. Y Michael bailó. Y Michael lo destrozó, porque Michael, la parte de cantar era un showman. Ajá. Y Prince no no bailaba, no era tan glamuroso. Creo que Prince ahí se volvió un... También porque Prince fue un showman. Prince, en eso que tú dices, creo que fue una presentación en televisión y no sé por qué razón, no sé si es Michael o
que convence al esto para que lo hagan a Prince bailar. ¿Eso es lo que tú te refieres? Fue una anécdota de que hubo un problema entre Michael, porque estaban en un show en vivo y Michael baila, claro, y obviamente él es un artista completo, Claro. como dices tú, pues un showman, pero lo obligan a Prince a bailar y obviamente él en ese momento toca. bailó, claro, la guitarra y también Claro, canta, pero no es bailar, y no es bailarín. es más, y creo que le sacan, no sé si la guitarra para que haga él también como que un solo bailando. Y obviamente bailó súper mal. Pero a raíz de eso él aprendió baile, pues. Claro. Claro, a raíz de esa anécdota es que Porque Prince que también era otro showman. otro ¿Ah? showman. Pero, o sea, lo que pasa es que, a ver, también la familia, no sé si, claro, obviamente tenía un interés también por Michael, pero es que también, si tú te pones a pensar, ellos comenzaron como los Jackson 5. Y cuando Michael ya agarró la mayoría de edad, dijo, no, yo me voy y voy a ser solista. Entonces abandonó la familia y, digamos, destruyó, en pocas palabras destruyó, pues, ¿no? Por así decirlo, él. No, o sea, claro, o sea, destrozó, rompió el grupo, ¿no? Y por ende la familia no funcionaba sin Michael, la estrella era Michael. Michael era la estrella, no, Sí. no el resto de los hermanos. Yo sí me pensé que Michael era el menor, pero Michael no es el menor. Michael... Claro, el menor de esa banda, el menor de los Jackson. Mira, ya me has hecho dudar. Mira, ya pero no, Prince y ellos sí son familia. ¿Sí? Claro, sí, Yo no son sabía familia, eso, ¿ah? sí, son familia. Pero, mira, me has hecho dudar. Me has hecho dudar. Yo sería capaz de buscarlo ahorita. Pero, porque sí estoy casi seguro de que sí. Producción. A ver, pon, si es sobrino, primo, hermano, Michael Jackson. A ver O sea, si. ni siquiera fueron vecinos. A ver, pregúntale a la IA, por favor, producción, qué cosa, qué Pero- cercanía había. Pero tú crees que Prince... No, pero me refiero, hablando ya de la familia, o sea, digamos, la familia, los Jackson 5, obviamente sí, o sea, no sé si después tienen interés de algún tipo de revancha o qué sé yo, porque claro, Michael realmente, al romper, o sea, él era la estrella y al romper, realmente... Él era el vocalista. Claro, no, todos eran. Prince con Michael Jackson, ¿qué tipo de conexión familiar tenían? Porque yo creo que o sea, El artista era él, Claro. desde niño. O sea, los demás eran solamente sus sus bailarines, coristas coreógrafos y coristas, por así decirlo. Pero no, pues la estrella era Michael. Yo no entiendo a Michael. Michael dice, sabes que ya estoy harto de este abuso de sus papás y ya, ¿no? O sea, dijo... no tenía, tienes razón. Claro, ¿ves? Sí. No eran nada. No eran primos lejanos, yo sí juraba que eran primos. No eran nada, pero sí tenían esa competencia. Yo creo que Prince se vuelve lo que es... O sea, A raíz de Michael. A raíz de Michael. O sea, ya era bueno. Era muy bueno y muy talentoso. Pero llega a tener ese plus o esa ambición por poder competir con el rey del pop. ¿No? Porque, a ver, si te pones a pensar, Michael, su gran boom como solista es Billie Jean. No, tiene un montón. No, pero con el cual se despega. Sí, porque Billie Jean lo hace creo cuando todavía pertenecía a los Jackson 5, pero ya se estaba desligando de ellos. Porque creo sí. que ahí él hace el Moonwalker. Claro, la caminata, ¿No? sí, claro. Ahí la hace él. Claro. Creo que claro, Billie Jean, creo que él todavía estaba dentro del formato Jackson 5, pero él decide sacar su single, o sea, su canción como solista. Claro. Creo que sí, Y ahí pero es, sí. ahí es, creo, la fricción que tiene él con el papá. Claro. No, pero es que en realidad, creo que si mal no me equivoco, en la película no sé si aparece, porque yo todavía no he visto la película. Yo no sé si en la película se ve que creo que Michael anuncia que él dejaba a los Jackson 5, creo que lo anuncia en Televisión Nacional, Sí, creo. claro. ¿No? Sí, le dice, ¿Ya? ¿sabes qué? Claro. Váyanse, Creo que voy a hacer, no sé, pero algo así, como que gracias y me voy. Para más, para menos, al lado, papi. ¿no? Claro, Ya está, gracias, ya. me voy. Pero el problema es que tú no puedes pretender tratar de como lo trataron, bueno, sobre todo su papá. Claro. ¿no? Como lo trató, justamente que hablamos hace poco el Día del Padre, los buenos padres. Nunca lo hubiésemos puesto como un ejemplo. De mal padre. O al papá de Luis Miguel también, ¿verdad? Yo he escuchado cosas Tienes terribles razón, no. de Luisito Rey, ¿no? No, sí, exacto. No tuvimos en ese momento el click. sí, de haber hablado en todo caso de los malos ejemplos, ¿no? Porque esos papás, o sea, para tener papás así, pues no tengas, ¿no? O sea, yo conozco artistas
que se hacen a raíz de la venganza, de la fuerza, de querer salir de la sombra de sus padres, ¿no? Porque a fin de cabo, supongo que ese trauma de niño que te genera un tipo de sombra, de desgarro de personalidad, algo por el estilo, porque si te pones a pensar, Michael no estaba bien psicológicamente. No, claro. Y Luis Miguel tampoco está bien. O sea, lo que pasa es que son padres que, o sea, digamos, vieron en sus hijos un instrumento para sacar dinero, pues, ¿no? O sea, porque esa es la verdad, o sea, era explotarlos, pues, ¿no? Claro. Explotarlos. O sea, pero eso no es ajeno a ¿cómo se dice? Históricamente a la música o a la realidad humana, ¿no? Porque, a ver, en el caso de Beethoven fue igual. O sea, el caso de Beethoven fue lo mismo, fue explotado por su padre porque quería que Beethoven fuera como Mozart. Mozart es un poco mayor que Beethoven. Pero yo creo que Beethoven fue más que Mozart. No, yo diría que Mozart, porque ¿Sí? ahí sí vamos al tema de lo que fue Jimi Hendrix. Jimi Hendrix nunca tomó clases, fue un prodigio. Claro, Mozart nació y lo sentaron a los 4 años, 5 años y ya a los 7 años ya hacía conciertos. En el caso de... Pero Beethoven no era... Había uno que era sordo. No, pero Beethoven se fue quedando sordo de viejo. Él compuso sus sinfonías y todo con oído. Después ya memorizado, obviamente, ya viviendo de la música, sabes cómo suena esto, esto y esto, ¿no? O sea, él terminó su vejez perdiendo un oído. Pero ya, había uno, no sé si competía con Mozart o con Beethoven, que era siempre el eterno segundón. Lo que pasa es que, en el caso, te explico, por ejemplo, Mozart, o sea, él sí fue un prodigio. Él nació, creció y nació como prodigio, como te digo, te lo hice más o menos como comparándolo con Jimi Hendrix. O sea, él nació, le pusieron un piano, estos antiguos, y tocó y ya a los 7 años, 6 años ya hacía conciertos. Entonces, el papá de Beethoven, que era director de una sinfónica, él quería que su hijo sea una estrella, y él era un director de orquesta sinfónica, entonces él quería que sea como Mozart, y entre Mozart y Beethoven ahorita exacto, no sé cuántos años de diferencia hay, pero sí imaginemos que hay pues de repente 10 años o algo así, o sea, no mucho ni poco, o sea, hay ciertos años de diferencia. Entonces el padre quería que su hijo sea un prodigio, y lo que sí hizo Beethoven es que sí era un prodigio, pero intelectual. O sea, él parece que nació con un coeficiente intelectual muy grande. Entonces, si su papá hubiese querido que él fuera, no sé, pues físico, matemático, físico náutico, lo podía hacer. O sea, básicamente, volviendo al tema futbolístico, Messi y Ronaldo, o sea, uno es talento, el otro era... Exacto. Era más el otro fue entrenamiento. Claro, o sea, para suerte del padre de Beethoven, su hijo nació con una capacidad intelectual que le permitió aprender partituras y todo desde muy pequeño, e incluso ahí ves la competencia, porque si bien es cierto Mozart sí hacía presentaciones, conciertos a los de repente 6 años, 7 años, Beethoven, su papá lo hizo hacer supuestamente conciertos a los 5 o 6 años, pero en realidad Beethoven tenía mucho más. O sea, tendría 8, 9 o 10 años, pero lo hacía pasar como un niño. Claro, o sea, el papá era el que estuvo obsesionado, su papá también lo castigaba a Beethoven, y la única ventaja que tuvo Beethoven es que en realidad él sí llegó a amar la música, y la única ventaja es de que ya para la época de Beethoven él logró vender sus partituras y todo, hizo más dinero que Mozart, no mucho más, porque Mozart para la época sí murió abandonado prácticamente, ¿no? En cambio, Beethoven sí fue más inteligente, dijo, yo no quiero acabar como él, ¿no? Claro. Entonces hizo un poco más de dinero, ¿no? Y no acabó mal, como sí lo acabó Mozart abandonado. Pero sí, hay diferencias entre prodigios y personas que se entrenan, claro, ¿no? Pues es que a veces, aunque no lo creas, y yo estoy convencido en esto, a veces el talento no es suficiente. Sí, ¿no alcanza? No te alcanza, no. Puede ser, claro. Hay personas que son muy talentosas, pero si no tienen la disciplina... Claro, sí, eso es cierto. Y caso contrario, hay personas que son muy disciplinadas, muy correctas, hacen las cosas técnicamente. Pero no tienen el talento. No tienen el talento. Claro, eso sí, claro, obviamente. En toda la vida, hay que funciona así. Porque de repente tienes una persona que le gusta cantar, no nació con las cuerdas vocales necesarias, no tiene el timbre de voz, por más de que obviamente va... digamos, va a estudiar canto, va a estudiar canto y va a poder cantar bien, pero nunca se va a ver una estrella porque no nació con las cuerdas vocales. ¿no? O sea, yo conozco gente que nace, que nunca tomó cante y tú cantan como los dioses, ¿ah? Hay personas sí también, que nacen con ese don, pues, ¿no? Que nacen y luego ya estudias canto y te pulen, ¿no? Por ejemplo, artistas o cantantes como Mariah Carey están
que es norteamericana, creo, pero en realidad creo que tiene ascendencia hispana, María Carey, la que también fue pareja de Luis Miguel. ¿No conoces quién es María Carey? No. Ya, bueno, ella es una cantante que tiene, pues está reconocida como una de las cantantes que tiene las mejores, o una de las mejores cuerdas vocales, porque llega a unas notas que el generar el 99.9 de los seres humanos no puede llegar. Pues ella llega, sí, es un prodigio. Hay un prodigio, o sea, hay un 1% de la población que puede llegar a esas notas y ella está dentro de ese porcentaje mínimo que puede llegar a esas notas. Claro. Encima estudió canto. Y ella tiene un montón de canciones reconocidas. O sea, si la buscas a María Carey, de repente ahí ves la foto en tu celular, o sea, ella es. Ya. Y el mismo Freddie Mercury también era un prodigio, claro. tenía pero él sí creo que estudió. Él no sé si estuvo en conservatorio. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, el sacrificio que te implica eso de niño. Porque, sí, a ver, claro. Supongo que o sea, Freddy tampoco acabó bien, que digamos, ¿no? O sea... no, él también tuvo excesos, claro. Es que también la época, rockstar. Pero, por ejemplo, Mozart, Beethoven, ellos también tuvieron excesos, no creo, ¿no? O sí. Sí, hubo, en el caso de Beethoven tuvo excesos, también por eso su salud se fue deteriorando. Pero sí, siempre ha habido excesos siempre ha habido excesos. Las sustancias siempre han habido, antiguamente sobre todo el licor, ¿no? El alcohol, ¿no? Pero sí, siempre ha habido cosas que el exceso te llevaba a enfermedades que iban degenerando te iban degenerando, ¿no? Porque si te pones a pensar, o sea, yo no sabía esa competencia que tenía Mozart con Beethoven. Sí, sobre todo Beethoven. Bueno, o sea, el papá de Beethoven con Mozart. Quería que su hijo, en realidad Beethoven con Mozart no es que tuvieron competencia, porque llegaron a coincidir en cierta época, sí hubo. O sea, no había una rivalidad no. Tal. No, porque ellos llegaron a coincidir. O sea, llega un momento de que obviamente había una diferencia de edad, pero Mozart seguía tocando. Claro, estaba vigente. Claro, no recuerdo, mira, ahorita ya no vaya a ser que patine otra vez como con Prince, pero no era mucha ni tanto. O sea, era una... Claro, o sea, Mozart aún estaba vigente. Sí, claro. Cuando apareció Beethoven. Sí, claro, claro que estaba vigente. Solo que ambos eran alemanes, ambos eran competencias, bueno, austriacos, alemanes, en esa época, parte de esa parte germana, ¿no? Esa zona. Entonces, obviamente, sí, o sea, había una competencia generacional todavía, pero sí ha llegado momentos en los que tocaba. Por eso es de que Beethoven fue inteligente, dijo, yo no quiero acabar como él, o sea, yo sí al menos voy a vender ciertas... Sí, acabó al menos... Sí llegó a tener propiedades. Creo que hay artistas que acaban, o sea, hay gente que antiguamente que son mega estrellas y terminan siendo estando en la miseria, ¿no? Sin nada. Hoy en día sería bastante absurdo que pase eso, ¿no? Pero antiguamente sí, pues. Antiguamente era muy común, porque antiguamente la música te daba reconocimiento, no te daba dinero, pues. Antiguamente la música te daba reconocimiento, pero no te daba dinero. Incluso el reconocimiento, ¿qué podía hacer? De repente que te reciban en una casa y no pagues por el hospedaje, pero no necesariamente te iban a pagar, pues. Claro. Mira, ahora me has hecho pensar, ¿sabes? ¿A quién? Al rey de rock and roll. Pues Elvis Presley. Elvis Presley. ¿No? Elvis Presley. Sí, él también tuvo excesos un montón. Él también tuvo excesos. Yo nunca entendí por qué él comenzó a usar capa. Porque su vestimenta. Él estaba normal. O sea, yo veo que estaba normal. Cambió de look. Él se fue al ejército, regresó del servicio militar y regresó con una capa, con una solapa enorme. Ya dije, no, fueron cosas de la época, pues ya él comienza en los fines de los 40, los 50, ahí es donde se vuelve el rey del rock and roll, y luego después del servicio militar, ese look que tú ves es ya a fines, de los 70, claro, 70, o sea, ya eso incluso hay videos muy graciosos donde él ya está medio panzoncito, igual está usando esas ropas, esos enterizos, como tú dices, con su capa, pero son otros looks de la época. Él también tuvo excesos, pero él también abusaron también. Si no abusaron de su fama, de su poder, ¿no? O sea, lo presionaron, sobre todo su papá y ¿cómo se llama? Su productor, su manager. Yo sé de su, bueno, de Luis Presley yo creo que sé de su manager, no sé, pero de su papá no sabía, le metían sus... Yo sé que del productor, él comenzó, digamos, a malograrse, o por así decirlo, ya en el mundo de... En su película que está creo que está en HBO, no me crean, ¿no? O en Netflix, no, HBO creo que está en HBO Max. Una serie, ¿no es? Es una película. ¿Película? En la cual él sale y a él, cuando está deprimido, estaba mal,
la mamá decía, ya paren, no paren el concierto, y el productor, no, hay un negocio, es tanto, nos están pagando, tiene que salir. Hay que ponerle tal cosita. Con el médico, y miran al papel, pues, ya pónganle, le decía, y le ponían. A ver, eso es lo que te muestra la película. ¿Cuánto de verdad habrá eso? No sé. Pero lo mismo no pasó, pues supuestamente Michael también, su deceso es por exceso de que le pusieron estas inyecciones para, justamente tenía mucho dolor. Y y como no, ojo, tenía que hacer conciertos, estaba ensayando y no podía parar, le pusieron mayor, ¿cómo se dice? Mayor dosis de la dosis, mayor dosis de la debida, y bueno, ya pues al final lamentablemente desvivió, pues, ¿no? O sea, partió el gran Michael. Pero en el caso de Elvis es exactamente lo mismo. Él también fue por exceso de sustancias o psicodélicos. Él creo que era depresivo y tomó demasiadas pastillas, supuestamente pastillas para la depresión, y bueno, también ahí desvivió, pues, ¿no? Pero es difícil, creer o ver cómo grandes voces se apagan. Se apagan, pero no tanto por el público, por el propio desgaste de la voz, ¿no? O sea, que la gente la dejó de escuchar o que ellos quisieron dejar, no, sino se apagan por excesos. Por excesos, y más que nada por el tema de que no fueron comprendidos, porque a fin de cabo, lo que hemos tocado, todos los que hemos tocado, han tenido siempre una raíz depresiva, una raíz conflictiva, un desorden psicológico, un problema de la niñez que termina siendo así afectando su adultez. Pero fama, ¿no? yo creo que ahí no tiene nada que ver con la comprensión, ¿no? Porque cuando tú escuchas a un artista, lo escuchas por su arte, ¿no? Yo escucho a un cantante porque es cantante. Yo no sé si fue niño, le pegaron o no le pegaron. No, claro. O sea, no, a lo que voy no digo que eso afecte su música. La música es perfecta. La música, o sea, yo soy mucho de separar el artista de su obra. Claro. Yo no la mezclo. Pero lo que yo voy es que ellos hubieran podido tener quizás unos añitos más de vida. Seguramente se hubieran llevado una mejor vida. Pero si hubieran tenido una mejor niñez, pues si hubieran tenido una infancia buena. Pero quién sabe, o sea, todo tiene un porqué, ¿no? Tiene una razón de ser. Su vida los volvió los monstruos. A ver, escúchame, y eso sí lo tengo por seguro. Si Michael Jackson no hubiera tenido el papá que tuvo, no hubiera existido Michael Jackson, no hubiera existido los Jackson 5. ¿Tú crees que no Si no existieron los Jackson 5, los inventa el papá. Claro, pero el talento de Michael no hubiera brillado siempre. Pero no, ¿por qué va a ser cantante si él no iba a probarse como artista? Si el que lo hizo todo fue el papá. A eso me refiero. Igual Luis Miguel. O sea, hubieran sido niños normales que iban a una escuela y que de repente Michael ya se hubiera terminado siendo, no sé, un abogado, un bombero, no sé, un doctor. Claro, o sea, no tiene nada que ver. Hubiera terminado cantando en karaoke. O sea, pero o sea, en el caso de Michael Jackson, al menos en el de Michael, sí. Michael es Michael Jackson por su padre, porque él obligó a los hijos. O sea, el papá vio en su hijo un talento y dijo: todos aquí, para poder salir de la pobreza, porque ellos también eran pobres. Estaban pobres, sí. Ellos son mi gallina o mi gansa de los huevos de oro. Entonces, este es mi boleto. Y aquí y él fue el que lo formó, él los volvió artistas. Ahora, que después tú por el don que naciste, con la voz que tienes y con el arte que tienes para bailar, te hayas vuelto el rey del pop, esa es otra cosa. Pero tú no fuiste tú no hubieses sido lo que fuiste si no hubieras sido por el papá que tuviste. Muy diferente hubiese sido si tú me dijeras: oye, no, Michael fue porque Michael quería cantar y quería bailar y le dijo a su papá: llévame a un conservatorio, un taller o un talento. ¿Cómo se llama esto? A estas pruebas de canto, llévame a un show de talento. Un micro abierto, ¿no? Claro, eso, cosa muy diferente, pero no. O sea, el papá dijo: no, yo necesito salir de la pobreza. ¿Qué tengo? Tengo 5 hijos, o sea, y el último canta y baila bien. Este es mi boleto, los hago cantar a mí. Él siendo, no puedo decir esa palabra porque él siendo de color serio, hubo ahí una especie de esclavitud con su... Claro, o sea, él siendo de color serio hizo lo mismo con sus hijitos de color serio. Es que el problema es que yo supongo, o sea, no digo que sea verdad, pero en el caso de él muy particular, porque su vida complicada, no sé cuántos fueron, como 7, 8 hermanos, los Jackson. Fueron un montón, creo. ¿De acuerdo? Y yo supongo que el papá dijo: uno me tiene que salir con talento. El primero no, el segundo no, el tercero ya, siguen buscando. Y claro, o sea, el papá es como que encontró algo, o sea, él nos va a sacar de la pobreza, o sea, de algún modo tengo que salir de esta pobreza, y ellos son el material bruto al que tengo que explotar. Por eso te digo que sin el papá, Michael Jackson no hubiera existido. Cosa muy diferente, como te digo, como otros artistas como Freddie Mercury, que si mal no me equivoco, Freddie Mercury sí
No sé si él ha tenido doctorado, él ha estudiado, pero él realmente quiso ser músico. Claro, Y él sí dijo no, o sea... Pero Freddy hubiera llegado hasta ser más lejos si no fuera por la enfermedad que él contrajo. Claro. No, pero igual la enfermedad, él ya era mayor también. Estamos hablando que él se desvive en el año 91, creo que él ya parte. No, pero ¿cuántos años tenía él? ¿Más de 40? Sí, creo. No sé si también voy a tener que pedir ayuda en producción, pero a ver, sí. ¿A qué edad? Habrá tenido 40, 41. Sí. O sea, ya era un artista logrado. Claro, ya, o sea, no era un joven. Yo sabía que no era joven. Ya no daba conciertos. Porque, a ver, no, claro, estaba mal, pues, ¿no? Queen es una de las pocas bandas que soy un neófito en lo que es música como tal, antiguo para mí, ¿de acuerdo? Pero Queen es una de las pocas bandas que me hicieron escuchar y vi que tiene varias canciones que son, que son top. Hits, claro. Tienes un montón. Que es difícil encontrar en otras bandas de rock. O sea, tipo, en bandas de rock tienes unas bandas. No, sí, tienes. No, a lo que ves, tienes un montón de bandas de rock que tienen un montón de hits. Lo que pasa es que si no te gusta el rock es otra cosa. No, pero a lo que voy es eso. Pues a lo que voy es que para el común, para los mortales como yo, que no escuchamos tanto, el tema de Queen, el grupo como tal, tiene un montón de hits. Tranquilamente, sí, más de 8, 9, 10 temas. Sí, tiene un montón que la mayoría del público quizás no sepa qué es de Queen, pero las ha escuchado. Claro. Es difícil encontrar bandas de rock que tengan ese impacto o cantidad de canciones. Es como aquí, ¿a qué edad? ¿A qué edad? A ver. A los 37 años, jovencísimo. No, a los 45. Sí, o sea, tampoco te voy a decir que era un chibolo, pero, o sea, claro, o sea, a ver, cronológicamente, gracias producción, cronológicamente sí, obviamente era joven, ¿no? Si nos estamos comparando, yo, o sea, murió casi de mi edad, o sea, yo decía, joven, chibolo, pero no, o sea, me refiero para la música, no, porque o sea, ya estaba logrado, ¿me entiendes? Claro. Una banda que tenía ya harto recorrido y o sea, ya tenía harto recorrido, y ya era famoso, ya eran mega estrellas. Pero, por ejemplo, tú no tienes bandas. A ver, tú ahorita me has dicho, no, es una de las pocas bandas. No, tienes un montón. Por ejemplo, tienes los Beatles, que los Beatles tienen, pues, o sea, tienen una infinidad de hits mundiales. O sea, solo que, claro, ya obviamente estamos en otras generaciones, pero sí, o sea, los Beatles son una banda que todos los años durante su época de Beatles tenía siempre éxitos en el Billboard, de 1 a 2. O sea, era impresionante lo de los Beatles. Sí tengo una duda. ¿Los Beatles con The Queen estuvieron casi pegados separados? No, Queen es posterior. ¿Beatles entonces con quién estuvo? ¿Con quién estuvo más cerca? Los Beatles estuvo más cerca con Elvis. Claro, con Elvis. ¿Con Elvis? Claro. O sea, la primera banda Pero el rock, digamos, la música que toca los Beatles es más como que es más suavecita. No, sí, es el rock and roll. Eso es rock and roll, pues. Rock and roll y Elvis, eso es rock and roll. No, es como que más cantada, más rítmica, ¿no? Ese es el rock and roll. Después bien tienes ya otros tipos, de ahí ya vienes otro género. Ahí se comienza a ramificar. Sobre todo en los 60s y 70s, ya con The Doors, con Pink Floyd, con otras bandas ya diferentes, ¿no? Black Sabbath, ya comienzan, con Black Sabbath también. Led Zeppelin. O sea, hay un montón de bandas, pues, ¿no? Pero sí, o sea, a ver, o sea, los Beatles es una de las bandas, yo diría que, o sea, si bien es cierto, el rey del rock and roll se le conoce a Elvis porque Elvis obviamente hizo famoso el rock and roll, ¿no? Y de ahí el rock and roll ya va a derivar a otros tipos de géneros de rock. Porque comienza a fusionarse, se comienza a mezclar. ¿No? Claro, obviamente, el rock and roll de Elvis es diferente. Por ahí tenías algún otro que otro loco como el Jerry Lee Lewis, que también era un cantante de rock de la época de Elvis Presley, pero él sí era más loquito, pero digamos que igual era rock and roll. Pero los Beatles fue la primera banda de rock, o sea, grupo. No era un cantante, era un grupo que pegó y te botaba, o sea, los hits, o sea, son definidas. Yo creo que por esa razón, si tú me preguntas, o sea, tú me dices, ¿cuál es tu banda de rock favorita? Las mías, obviamente, son Guns N' Roses y Queen, porque son de mi época. O sea, soy más contemporáneo a Queen, sobre todo a Guns N' Roses, es más de mi época. Entonces, obviamente, Nirvana. Pero si tú me dices, ¿cuál es la mejor banda de rock? Yo tendría que decir de todos los tiempos, por más que los que digan, la mayoría va a decir, no, The Rolling Stone. Y algunos van a decir, no, Queen. No, tendría que ser, obviamente, los Beatles, por la cantidad de hits
que tenían y porque cómo revolucionaron el mundo de la música. O sea, hablar de los Beatles, porque tú cuando hablas de los Rolling Stones, posteriormente de Queen o de cualquier banda que venga posterior a eso, todo eso no hubiera existido si no hubiera existido el furor de los Beatles. Claro, porque fueron los chicos de Liverpool, ¿no? Claro. Que al fin y al cabo, he visto documentales o videos en los cuales estos muchachos bajaban, porque eran jovencitos en ese momento, y las mujeres estaban... Claro, o sea, el furor, claro, o sea, el tema de las bandas, el furor de los grupos de rock, si no hubiera sido por... Y aparte porque, o sea, la verdad, yo te apuesto, que sino que no has jugado con eso. Pon los Beatles cuando tengas tiempo en tu YouTube, en tu playlist y comienza a escuchar. Busca en YouTube los Beatles, éxitos, y vas a ver que por lo menos 15 o hasta más las has escuchado en tu vida. Es decir, ¿qué? ¿Ellos cantaban esta? ¿Qué? ¿Esta también es los Beatles? ¿Ah, esta también es los Beatles? No, yo sí he escuchado esta. ¿Lo has visto? ¿Lo has escuchado o en una serie de televisión? ¿Lo has escuchado en una película? ¿O lo has escuchado? Más, hasta hoy en día lo vas a escuchar en un tren, en estos trends de TikTok, esas cosas. Sí, o sea, de todas maneras. De todas maneras, los Beatles tienen hits así, pero a morir, a morir. Terrible. Bueno, o sea, ha sido interesante lo que hemos tocado. Iniciamos con el tema de los... Club de los 27. Estamos derivando del tema de música y casos Oye, y de verdad que me has dejado sorprendido, porque yo crecí, porque claro, yo crecí, ¿no? Nunca lo estudié o lo revisé, pero yo crecí pensando, como soy de la época de Michael y Prince, escuchando, sí, siempre pensé que eran familia. ¿Por qué? Porque crecí con eso. Pues. Claro. Mira, recién a mi edad me vengo a enterar, porque claro, yo crecí con eso y dije, Prince, y o sea, siempre los relacioné como familia, no sé por qué. Lo que sí, por ejemplo... Sí son primos, creo, son algo, pero sí. Sí sería bueno, en todo caso, hablar de lo que es de familias exitosas. Porque, a ver, familias así grandes, exitosas existen un montón. Sentido? En todo ámbito, porque no simplemente tienes en música. Porque, por ejemplo, tienes ¿cómo se llama? Bueno, la vez pasada hablamos sobre Haaland, ¿de acuerdo? Hablamos sobre, por ejemplo, tienes a Andrea Pirlo. Pero, cuando te refieres a familias, ¿te refieres a padre e hijo o algo así? Padre, hijo, madre, hijo. Justo del comentario que hablábamos al comienzo del video, vamos a hacer más adelante nuevamente videos del Mundial y justamente vamos a hablar tema seguramente vamos a tocar el tema de los hijos, ¿no? Hijos de los mundialistas que están actualmente en el Mundial del 2026. Pero sí, podría ser algo así, porque en realidad no conozco mucho, como digas, familia no conozco, pero de padre e hijo, o madre e hijo, sí, ¿no? O sea, hay bastantes cantantes, por ejemplo, Julio Iglesias y su hijo Enrique Iglesias. Cosas así sí, ¿no? Claro. Pero así familias, así... No, cuando familias, quiero abarcar lo máximo que se pueda. Claro. Porque pero puede ser mamá e hijos. Sí. Bueno, lo que sí no sé si habrá pareja de hermanos que hayan tenido éxito, cada uno quizás en su campo o cada uno en su sí, rubro, o sea, ¿no? sí. Las hermanas Williams, Serena y Venus en el tenis. Ah, claro. Y sí, o sea, hay hermanos. Tienes a Michael y Brian Laudrup, ambos fueron futbolistas. Bueno, de repente, vamos a ver, de repente es tema para tocarlo más adelante. Las Kardashian, dice la producción. Ah, las Kardashian, es una familia. Esa es una familia. Sí, pero, y muy exitosa, para tener muchísimo dinero. Pero ahí me da que hacer, porque ahí comenzaron con papá, mamá e hijas, ahora son dos mamás. No, pero está dependiendo, porque, a ver, estás hablando del que fue el segundo, creo. Claro. O el primero de los... Porque ahí la mamá estuvo casada con dos. Claro. Salen las primeras hijas, después se casa con el otro. Y tiene las nuevas hijas. Que era un medallista olímpico. Claro. Y que después fue elegido la mujer del año. Sí. Ah, sí. Sí, no, claro. No sabías. Le dieron su premio de mujer del año. Sí, Lo que sí no sé, ¿qué otro tema quisieran que toquemos? Hemos tocado ese tema porque, bueno, en fin, ¿no? Por favor. Como siempre decimos, dejen en los comentarios qué les gustaría que habláramos. Y no se olviden de suscribirse, de darle like y la campanita y compartan nuestros videos. Déjenos siempre sus comentarios. Quizás si quieren tocar un tema o si les gusta un tema anterior y quisieran también profundizar en eso o tocar otras cosas, déjenos en los comentarios. Listo. Sería todo. Espero que les haya gustado. Gracias, Pepi. Hasta luego.